El 15 de mayo del 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al artículo 3º constitucional, que en el párrafo 11 señala lo siguiente: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Acompáñenos a escuchar esta tercera entrega que hemos preparado para ustedes. En esta ocasión, la participación del maestro Raúl Verdejo Bravo, quien participó a nombre del Observatorio Filosófico de México en el Parlamento Abierto el 8 de febrero del 2019. Bienvenidos. Sí, el maestro Raúl Bermejo Bravo, miembro del Observatorio Filosófico de México, y se prepara, por favor, Etelvina Sandoval Flores. Buen día. Esta propuesta supone una presentación muy compleja, así que solamente será una aproximación. Algunos compañeros dedicados a la filosofía se han puesto frente a ustedes para mostrar y desarrollar su propuesta acerca de la incorporación de la enseñanza de la filosofía desde las estructuras curriculares oficiales y sus efectos positivos en la educación. Los parlamentarios y de las comisiones ya han sido testigos de los esfuerzos por convencer de esta probidad. En mi caso trataré de enderezar un argumento sin estridencias y sin espectacularidad que los provoque a reflexionar sobre esta acostumbrada ausencia de la filosofía o su hija predilecta, la ética, del texto constitucional. Ya ustedes están enterados de la intención de las derechas que se dio en el mundo escolar de desterrar la enseñanza de la filosofía de las materias académicas. La propuesta es la siguiente. Artículo 3º, propuesta del Ejecutivo. La educación que se imparte en el país deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país. La propuesta es: la educación que se imparte en el país deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, la filosofía y en general las disciplinas humanísticas como el conocimiento de la historia, la geografía, etcétera. Y más adelante en la fracción quinta dice: el Estado incentivará la investigación científica y tecnológica que se realiza en el país. Nuestra propuesta: el Estado incentivará la investigación científica, tecnológica y humanística que se realiza en el país. Observen por favor el breve añadido filosofía y disciplinas humanísticas e incentivar la investigación humanística. Breves, pero son cambios que podrían dar un salto cualitativo a la educación. Alguien dijo por ahí que el camino del espíritu es el rodeo. Démosle vueltas a esta actitud intencional. Los que estamos hoy aquí en este recinto podemos apreciar la materialización de una idea filosófica, una arquitectura tangible, amable y propicia a la escucha, a la emisión de posturas y al proceso del Parlamento. Una estructura intangible que la refuerza como es la arquitectura constitucional y la certeza y la confianza en un discurso del derecho. Todos ellos son materializaciones tangibles e intangibles de los esfuerzos filosóficos y sus prolongaciones como las humanidades. Alrededor de este centro está la ciudad, el país, un país de paradojas ensordecedoras. Fortunas y miserias culturales, políticas, físicas, inseguridad y todas las dolencias humanas que se repiten a diario en los discursos. Esfuerzos titánicos que muchas veces se neutralizan con desapariciones. Un país que en su texto constitucional encaja en su centro a los derechos humanos y que en su realidad social está encajado en una vorágine de crisis. Un país que en su mayoría construye una legitimidad que disloca el régimen oscuro de las derechas en el poder ejecutivo y un país en donde las energías de la regresión y sus elementos fascistas tratan de anular el proceso democrático que la legitimidad popular cambia. Un país que empuja su propia transición y que día a día encuentra obstáculos creados por pulsiones ausentes de ética. No necesitamos la espectacularidad de señalamiento, sino la acritud del Estado en que se encuentra la idea de la civilización en este país. Si le ponemos un nombre, se podría definir como lucha de clases, una conflictividad que se pretende ocultar
con discursos de una falsa unión sin adhesivos de dignidad o con un discurso de paz que pretende conformarse por la ácida desigualdad social, o con campañas contra quienes quieren romper la columna vertebral de la corrupción, acusándolos de fomentar la división. ¿Cómo se diluiría esa fábrica de confusiones que quieren velar la alta definición de la realidad? Sí, con la conjunción de habilidades cognitivas de las humanidades que presentan a detalle la desnudez de lo real. Esa conjunción activa se llama pensamiento crítico. Las ideas democráticas son fruto de un proceso de razonamiento lógico, ético y de las manifestaciones de las humanidades. ¿Qué mejor ejemplo que este para argumentar la incorporación garantizada de la enseñanza metódica de las humanidades bajo el texto constitucional y colocar timón, veleta, brújula, mapa, sextante o radar? Todos instrumentos generados por la mente científica de sangre humanística para garantizar una ruta de seguridad para la sobrevivencia de la civilización. Por ello, la filosofía está en el centro de una batalla de profundidad ideológica que se trata con desesperación de ocultar. El hijo más refinado, exigente y libre de complacencias de las humanidades, el pensamiento crítico, es el núcleo de los procesos de reflexión contemporánea que se confrontan y colisionan entre sí para cultivar crisis en las estabilidades de comprensión, hurgar en las posibilidades de la práctica y abrir horizontes de posibilidades cognitivas. Es por ello que la energía del conservadurismo, los elementos fascistas, son alérgicos a este elemento. Para ellos es necesario desterrar de la prescripción enunciativa de la Constitución política la educación como creatividad. Por ello aún no adquiere el texto rector un carácter garantista. Por ello la Constitución aún debate consigo misma para hallar su naturaleza de conducción ética definitiva. Por eso, para la tensión regresiva es un triunfo continuo la ausencia de la letra filosófica, la tutoría de un método que garantice una comunidad de cuestionamiento, una práctica social que supere continuamente las limitaciones enmascaradas ideológicas. Al introducir en el Código Legal Máximo la garantía de una educación crítica que sume cientificidad y se vierte en el todo educativo social, entonces podríamos tratar ya con los fundamentos de una ética radical. Por ello, para esa adversidad política, la derecha es un triunfo histórico continuo la ausencia de la prescripción ética en la vasta materia educativa. El pensamiento crítico permite descomponer una situación, un concepto, una teoría o un sistema de pensamiento hasta llegar a su expresión más simple, con el fin de hacer resaltar sus múltiples sentidos, las intencionalidades subyacentes y los principales desafíos que plantea. Trata de analizar las relaciones de causalidad, recurre a una lógica y metodología rigurosa que permite arribar a vislumbrar las soluciones realistas, a considerar los efectos de una decisión y los límites de cualquier sistema de conceptos mediante una comparación con otras formas de construcción de la realidad. Si la educación no trata de una gobernabilidad crítica de las experiencias cognitivas creativas, entonces se trata de un adiestramiento para las necesidades del mercado. Sí, se trata de escalar las interpretaciones de la realidad y de transformarla. Asumamos que la adversidad de las derechas lleva un gran camino de éxitos al transformar torcidamente la realidad. Por ello, la civilización anuncia su ruina, cambios climáticos a punto de la irreversibilidad, crisis de agua, crisis de espacio, daños letales a los ecosistemas, tasas demográficas insostenibles para la seguridad alimentaria o energética, crisis en las adhesiones sociales, injusticias sistematizadas, nutrición creadora de enfermedades, racismo, discriminación, procesos sostenidos de la profundización de las desigualdades y la consabida tendencia a la acumulación de riqueza en unas cuantas personas. Transformemos la educación en vehículo ético, radicalicemos la ética. Se ha logrado en este paso histórico de transición real abrir las condiciones para una tutoría ética. Obedezcamos a la progresividad de los derechos humanos que ya dicta la Constitución. Este mandato es un destello del esfuerzo cultural de la humanidad y es de fibra filosófica, la progresividad de los derechos humanos. La naturaleza de esta legislatura debe concebir su propia calidad transformadora, resolver su dilema de acción, trasladar la energía de la legitimidad social que los colocó en este campo de actividad legislativa para desbrozar y liberar la tierra de siembras parásitas, acomodacticias o fanáticas. La tendencia a este cambio ya tiene ciertos esfuerzos legislativos. Este libro, por ejemplo, que se titula La filosofía, una escuela de la libertad, cuya presentación en México fue impulsada por filósofos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, con el liderazgo del profesor Gabriel Vargas, fue presentado ya en el Senado de la República hace 3 años con el auspicio de Ana Guevara, entonces senadora. Este texto de la UNESCO es una correspondencia con estrategia intersectorial sobre la filosofía y plantea, sumada planta y plan, la filosofía para niños desde preescolar y primaria y en toda la educación escolarizada.
Este texto es gratuito y se encuentra en la página web del Observatorio Filosófico de México. Ahí derivó en una iniciativa de ley presentada por la propia Guevara y puntualmente congelada en los refrigeradores de esa Comisión de Educación Senatorial. Ya se oye ruido filosófico aquí en la Comisión de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, una iniciativa por incorporar las humanidades en la Ley de Ciencia y Tecnología presentada por la diputada Teresa López, espera dictamen. Representantes populares, es hora de investirse de la potestad del poder que les fue conferido por una efervescente ciudadanía. Aseguremos entonces en el Código Legislativo aquella actividad que descubre al otro, que analiza la pulsión torcida de la humanidad para asegurar la desigualdad social, aquella que describe con profundidad el porqué de las víctimas, que recuerda con contundencia la experiencia extrema de la pobreza y la miseria espiritual de la riqueza, aquella que prefiere la complejidad, aquella que otorga a cada cual mayor capacidad y en cada cual ajusta su necesidad. La filosofía. La vara ética tiene que cambiar esa experiencia de Mafalda de querer parar al mundo para bajarse de él o de ponerse a buscar otra residencia en el cosmos porque el científico Hawking ya previó el colapso de este planeta carcomido por una humanidad confundida. Gracias.